Vamos a continuar en esta serie de podcasts estudiando el libro de Krishnamurti, La libertad primera y última. En el tema anterior, en el capítulo anterior, estudiamos el capítulo número 2, que en la práctica es el primer capítulo del libro, donde trató el tema de qué es lo que buscamos. Y ahí Krishnamurti, en términos generales, habló de la tendencia natural de la mente personal, en términos generales, la humanidad, nuestra conciencia, nuestra mente personal, nuestra estructura psicológica, qué es lo que busca, y en términos generales señaló que buscaba la satisfacción, aunque pudiéramos conceptualizarlo de otra manera, a los demás o a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y ahí examinó el tema de el alcance, ¿no es cierto?, de lo que es la búsqueda o la proyección del pensamiento en esa búsqueda. Eh, Ahora vamos a continuar con otro tema, con otro capítulo, con el capítulo número 9, que se denomina ¿Qué es el yo? Un capítulo muy difícil, me parece que es más complejo que el anterior, y vamos a tratar de profundizar, de examinarlo, de estudiarlo, de analizarlo, para ver si podemos aproximarnos a comprender qué es el yo desde la perspectiva de Krishnamurti, si podemos visualizarlo en nosotros mismos, y vamos a adentrarnos en problemas muy, muy complicados, serios y de importancia fundamental. Vamos a visualizar el capítulo, y ahí tenemos capítulo 9, que es el yo, y vamos a ir por el primer párrafo. Dice: ¿sabemos qué entendemos por el yo? ¿Sabemos qué entendemos por el yo? Por ello entiendo la idea, el recuerdo, la conclusión, la experiencia, las diversas formas de intenciones nombrables o innombrables, el constante empeño por ser o por no ser, la memoria acumulada de lo inconsciente, lo racial, el grupo, lo individual, el clan, y la totalidad de tales cosas, ya sea proyectada hacia afuera en acción o proyectada espiritualmente como virtud. El esforzarse por todo eso es el yo. En ello se incluye la rivalidad, el deseo de ser. El proceso íntegro de todo eso es el yo. Y realmente sabemos, cuando nos enfrentamos con ello, que es cosa maligna. Empleo la palabra, comillas, maligna, intencionalmente, porque el yo es causa de división. El yo nos encierra en nosotros mismos. Sus actividades, por nobles que sean, son separativas y aisladoras. Esto lo sabemos. Aquí remarqué un párrafo que también es interesante. Dice: también sabemos que son extraordinarios los momentos en que el yo no está presente, en que no hay sensación de empeño, de esfuerzo, lo que ocurre cuando hay amor. ¿No es cierto? Vamos a analizar este primer párrafo. Aquí puse la descripción del yo y todo y sus modos de movimiento, y el yo es limitado.
En este caso, en realidad, Krishnamurti se está señalando que toda la actividad de la mente, la totalidad de la mente, y en ese proceso de movimiento que es el devenir psicológico, que es la experiencia cotidiana de cada uno de nosotros, cualquier tipo de devenir o movimiento del pensar centralizada en un yo, es el yo en su movimiento. Y vamos a ir paso por paso. La idea, o sea, toda idea, toda conceptualización, el recuerdo, o sea, todos los contenidos acumulados de la memoria, las conclusiones a que hemos llegado, las experiencias que continuamente estamos generando. Más adelante va a abordar el tema de la experiencia, que es muy complejo. Las diversas formas de intenciones, ya sea que las nombremos o no las nombremos, el empeño por ser o no ser, o sea, todo lo que queremos o no queremos, la memoria acumulada de lo inconsciente, lo racial, el grupo, lo individual, el clan, o sea, toda nuestra herencia genética, todo el contenido total de nuestro ser, mente, emociones, todo ese movimiento, ya sea que lo proyectemos como una acción, dice, hacia afuera, o que tratemos de sublimarlo como virtud, es el yo. Todo ese esfuerzo, todo ese proceso de proyección, de movimiento, que también podríamos decir que es un tipo de movimiento de ansiedad, es el yo. La rivalidad, el deseo de ser. O sea, en realidad toda la totalidad de los contenidos de la mente, en sus diversas manifestaciones, movimientos, contradicciones, todo lo que podríamos denominar quizás la personalidad, está centralizada en el movimiento del centro de esa personalidad, que es el yo psicológico. Todo el contenido se mueve centralizado por un yo, por un centro, por una autoimagen que se ha venido gestando, formando, y se ha venido desarrollando ese sentido de yo a través de la evolución humana. Cuando nacemos, se nos pone un nombre, y en torno al nombre y al cuerpo, a la forma, vamos generando un sentido de imagen propia, de yo. ¿Mm? Dice, o sea, todo ese proceso complejo, ¿no es cierto?, íntegro, es el yo. Y Krishnamurti aquí plantea que es una cuestión, esa centralización, esa actividad egocéntrica es negativa, maligna, pone una palabra polémica, maligna. Dice, porque el yo es causa de división, el yo nos encierra en nosotros mismos, estamos como capturados, encerrados en una actividad circular, en los contenidos que se están moviendo, proyectando. Y dice acá, por nobles que sean esos contenidos, esos movimientos del yo, son separativos y aisladoras. Bueno, acá hay elementos complejos porque hay que entender que desde el punto de vista de Krishnamurti hay que llegar a este punto llegados a este punto en el cual este tipo de problemática es puesta en cuestionamiento. O sea, la actividad del yo en la humanidad es la regla, es lo común, es lo normal. Nuestra psique funciona centralizada en un yo, y eso es lo normal,
Krishnamurti está poniendo en cuestionamiento el proceso del yo como limitado, como fragmentario, como divisivo, como algo que, en el cual un individuo en determinado momento de su desenvolvimiento pone en cuestionamiento, o sea, entra al campo del problema espiritual. Y al entrar en ese reto del problema del yo psicológico, es cuando se inicia el proceso de cuestionarlo, examinarlo seriamente, como él plantea, para ver, comprender el movimiento de la actividad egocéntrica y examinar la posibilidad de disolverla, transformar ese condicionamiento. Y por eso que en el siguiente párrafo que está remarcado, dice, también sabemos que son extraordinarios los momentos en que el yo no está presente. O sea, cuando, por ejemplo, en un individuo, en una persona, el yo no está presente por algún motivo, se libera esa mente de esa actividad egocéntrica, aunque sea temporalmente, y es como que la vida interna fluye. No desde los parámetros de la memoria, o los condicionamientos, o los prejuicios, o todo esa carga psicológica del pasado. Y cuando la mente, por algún motivo, por autoobservación, percepción, por lo que sea, suspende, se suspende la actividad egocéntrica y el yo no está presente en ese momento, ocurre algo extraordinario. Se acaba el proceso de reconocimiento en el cual la memoria está condicionando y está interpretando el momento presente, la realidad, y la percepción es directa, más allá del pasado, más allá de la memoria. Entonces dice, en los momentos en que el yo no está presente, en que no hay sensación de empeño, de esfuerzo. O sea, claro, cuando no hay un yo, no hay un proceso de egocéntrico, un proceso de contradicción, de lucha, de conflicto, porque el yo es conflicto, el yo es fragmentario en esta perspectiva. Entonces no hay una sensación de empeño, de esfuerzo. Y dice lo que ocurre cuando hay amor. O sea, cuando el yo y toda su actividad egocéntrica de devenir, de proyección del pasado, no está, entonces hay amor. Y en ese estado no hay un yo y poco puede decirse de lo que es un estado sin yoidad personal, un estado no egocéntrico, porque hay que, diríamos, vivirlo individualmente. Pero muchas personas quizás han tenido esa experiencia sin yo, aunque sea muy temporalmente, muy en pocos segundos o instantes, hay una especie de liberación de la actividad de la mente, de ese yo, y surge ese estado no, que no está limitado, que no está fragmentado, que no está condicionado por el pasado. Entonces hay amor, dice Krishnamurti. Entonces, y aquí plantea, ¿no es cierto?, indirectamente que el yo es limitado porque el yo es la actividad del pensar, es la centralización del pensamiento en un yo, en un sentido de yo, que si bien es normal para la humanidad en este estado de evolución, en algún momento dado, evolutivamente quizás, se llega al punto de cuestionar eso, y si es posible,
dicho de alguna manera, que este gran ciclo de la actividad egocéntrica se termine e- y operar una transformación en los contenidos de la conciencia, los contenidos de la mente. Un vivir sin yo parece, al ver la humanidad y uno mismo, parece imposible. ¿Mm? Muchas veces se cuestiona esto. ¿Es posible realmente esto? ¿Hay posibilidades de un vivir sin yo? Bueno, reales, posibilidades reales. Se cuestionaba a Krishnamurti en eso. Usted a veces se le decía, usted puede, quizás, pero nosotros no podemos. Eh, no nos queda más que analizarlo, estudiarlo, examinarlo. Ojalá lo más seriamente posible, porque en realidad estamos en el corazón del problema interno espiritual de la humanidad. Si no hay una posibilidad de transformación de todos los contenidos de la mente, de todo ese núcleo, de ese condicionamiento que se ha acumulado, ¿qué espiritualidad es posible, digamos, si no hay una transformación? Al menos Krishnamurti acá está cuestionando severamente que a través de la actividad egocéntrica se pueda llegar a algo en el campo del esfuerzo, del trabajo, del yo, digamos. Todo movimiento que se origine en un estado fragmentario termina en un estado fragmentario. No puede lo fragmentario, lo divisivo, dar origen a algo de carácter integrado. Por eso Krishnamurti dice, lo, lo egocéntrico debe terminar para que lo otro surja. ¿Mm? El yo es limitado, el pensamiento es limitado, tiene su función en la percepción, el pensamiento, la función de la vida cotidiana, la ciencia, la tecnología, la medicina, etcétera, todos los avances científicos que tenemos, toda esa actividad del pensamiento es necesario, pero en este tipo de cuestiones de carácter esencial o fundamental, aparentemente tiene imposibilidad o grandes limitaciones de penetrar en algo que no está en el campo divisivo del pensamiento. Si miramos el avance mundial, hay muchos avances, pero en el modo en que entendemos la vida a nosotros mismos y las relaciones interpersonales, seguimos siendo los mismos. Conflictivos, divisivos, fragmentarios, tribales. Nos dividimos en toda clase de grupos culturales, raciales. Estamos fragmentados en toda clase de consignas, ideologías, doctrinas religiosas, políticas, económicas, nacionales, todo tipo de fragmentación cultural, familiar, personal, esa identificación con esos contenidos. Hay un avance científico indudable, pero de un punto de vista de la relación, de la significación y profundidad de las relaciones y comprensión de la vida más allá de la actividad de la mente, o sea, lo que podríamos denominar la sabiduría, una percepción integrada de uno mismo y del universo, en eso no hay avance, mayor avance, porque estaríamos quizá desde esta perspectiva todavía en la actividad del yo, en la actividad de la mente personal. Vamos a continuar con el párrafo 2, que es mucho más grande, extenso.
La experiencia o el devenir fortalece el yo. Aquí va a entrar Krishnamurti a examinar el tema de la experiencia. Este es un tema más complejo. Parece muy importante comprender cómo la experiencia fortalece el yo. Si somos serios, deberíamos comprender este problema de la experiencia. Ahora bien, ¿qué entendemos por experiencia? En todo momento tenemos experiencias, impresiones, y esas impresiones las interpretamos y reaccionamos ante ellas, o actuamos de acuerdo con esas impresiones. Somos calculadores, astutos y lo demás. Hay constante influencia recíproca entre lo que se ve objetivamente y nuestra reacción ante ello, y acción recíproca entre lo consciente y los recuerdos de lo inconsciente. Siempre en todo momento, dentro de la actividad del pensamiento, yo, centralizado, siempre es la memoria la que está respondiendo de momento en momento y proyectando. Esto es lo normal, lo natural. Estamos en el campo de la experiencia. De acuerdo a nuestras experiencias pasadas, recuerdos, responde nuestra mente, nuestro cerebro, de acuerdo a lo conocido, ¿cierto? Que básicamente es una actividad autoprotectora, digamos. Es instintivamente de autoprotección, tanto a nivel psicológico como físico. Y estamos, dicho de otra manera, viviendo desde el pasado. No podemos ver directamente algo mientras esté el yo presente, sino que estamos reinterpretando, experimentando siempre desde el pasado. Y esa continua reacción desde la memoria genera nuevas experiencias y en ese proceso de experimentar hay siempre un reforzamiento del yo. Conforme mis recuerdos, reacción ante cualquier cosa que veo, ante cualquier cosa que siento. Este proceso de reaccionar ante lo que veo, lo que siento, lo que sé, lo que creo, la experiencia se va produciendo, o sea, de acuerdo a las memorias, al pasado, a las experiencias pasadas, el cerebro experimenta el presente desde el pasado, proyectando el pasado y va acumulando también nueva experiencia, nuevo conocimiento, pero siempre desde el trasfondo, desde el pasado. No es así la reacción ante la respuesta de algo visto, es experiencia, que deja una huella, una experiencia, desde la cual se continúa posteriormente experimentando. Cuando os veo, reacciono. El nombrar esa reacción es experiencia. Aquí viene un tema muy interesante. Ahora, en el nombrar, o sea, Krishnamurti está diciendo, cuando observamos, cuando hay percepción de un fenómeno, el pasado reacciona y se experimenta. Pero si no se nombra internamente, dice, si no la nombro, esa reacción no es una experiencia. Bueno, esto es para el 99,9% que no estamos en un estado de atención pleno, un estado de observación intenso, como el que Krishnamurti está señalando. En ese estado de atención no se nombra la percepción, lo que se está observando o experimentando de alguna manera, percibiendo. Como no hay un nombrar, no entra el peso del pasado. Si no la nombro, esa reacción no es una experiencia. O sea, si en ese estado no entra el pasado, porque el pasado es el nombre. ¿Eh? Es el nombre con la carga experimentada en el pasado que responde al presente. Pero si hay una observación no conceptual, vamos a poner así, en el que no interviene el pasado o el pensamiento,
esa reacción no es una experiencia, o sea, no deja una huella que nos condiciona para la próxima situación. Eso ocurriría quizás cuando hay un estado de alerta, percepción intenso, cosa que el 99,9% de las personas no lo conocemos. Observad vuestras propias respuestas y lo que ocurre en torno vuestro. Nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que va ocurriendo en nuestra conciencia, cómo va nuestra mente anticipándose o respondiendo desde el pasado. No hay experiencia a menos que al mismo tiempo se desarrolle un proceso de nombrar. El pasado viene a condicionar o reinterpretar el presente a través del nombre, del concepto, de la idea. Si no os reconozco, ¿cómo puedo tener la experiencia de veros? Ello suena sencillo y correcto. ¿No es un hecho? Esto es, si no reacciono ante vosotros según mis recuerdos, según mi condicionamiento, según mis prejuicios, ¿cómo puedo saber que he tenido una experiencia? O sea, aquí Krishnamurti está cuestionando una percepción sin nombrar, sin conceptualizar, o sea, sin que entre la carga del pasado. Ahora, lo normal es que en nuestra actividad cotidiana, en la experiencia, en lo que llamamos el devenir, estamos operando continuamente desde el pasado. Entonces estamos nombrando. Y al nombrar entran todas las experiencias anteriores con relación a ese objeto, en un proceso de reconocimiento. Entonces estamos viviendo en el pasado, no el que está ocurriendo ahora en el presente. Con el nombrar viene el pasado, entonces no podemos ver las cosas directamente o, por decirlo así, verlas como por primera vez, sino que las volvemos y las volvemos a ver desde el pasado. Por eso que vivir de este modo es el desgaste, el envejecimiento de la mente, porque siempre estamos en el pasado. El nombrar o reconocer esa experiencia, o sea, estamos en la actividad de la memoria todavía, que tiene su lugar, como había dicho, la ciencia, la tecnología, etc. Pero en el campo que estamos cuestionando, en el campo de la vida interna, el problema del carácter espiritual, estamos viendo que hay una limitación en el proceso de reconocimiento. Está luego la proyección de diversos deseos. Deseo estar protegido, tener seguridad interior, o deseo tener un maestro, un guía espiritual, un instructor, un Dios. Y experimento aquello que he proyectado. Es decir, he proyectado un deseo que ha tomado una forma, al cual le he dado un nombre. Ante eso reacciono. Es mi proyección, es mi nominación. Ese deseo que me brinda una experiencia me hace decir, he experimentado, me he encontrado con el maestro, o bien, no he encontrado al maestro. Ya conocéis todo el proceso de nombrar una experiencia. El deseo es lo que llamáis una experiencia, ¿no es cierto? Esto también está interesante. Vamos a verlo. ¿Qué le puse yo a instalar al yo en lo espiritual? Claro. Eh, esto, el deseo también es un proceso del pasado, por supuesto. Desde esta perspectiva, no podemos desear algo que esté fuera del contenido del yo o de la memoria. Deseamos lo conocido dentro de la actividad de la mente, del pensamiento. Estudiamos, tenemos un trasfondo cultural, social, religioso, filosófico, y desde ahí deseamos, anhelamos. El pensamiento proyecta y desea desde lo conocido.
Por eso Krishnamurti cuestiona este proceso y dice que lo conocido tiene que ser comprendido y descartado, porque lo conocido es pensamiento y el pensamiento es limitado, ¿no es cierto? Entonces, Krishnamurti cuestiona toda la actividad de la memoria con relación al yo y con relación a este proceso de liberación de la mente. De eso es lo que estamos hablando en realidad. Entonces, desde ese trasfondo deseamos algo como en el primer capítulo que vimos, o sea, en el anterior estudio, que decía qué es lo que buscamos, y buscamos desde lo conocido, no podemos buscar lo desconocido, buscamos lo conocido, que creemos que nos va a brindar satisfacción, seguridad. ¿Mm? Interesante esto porque es como, esto es un autoengaño, porque proyectamos algo, Dios, la verdad, la realidad, lo que sea, una meta, pero esa proyección nosotros mismos la proyectamos y después vamos en búsqueda de esa proyección. ¿Cierto? Un autoengaño. Entonces, por eso Krishnamurti habla de comprender el proceso total de la mente. Cuando deseo el silencio de la mente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué sucede? Veo la importancia de tener una mente silenciosa, una mente quieta, por diversas razones. Porque, por e- porque eso lo han dicho los Upanishads, las escrituras religiosas, los santos. Y ocasionalmente yo mismo siento lo bueno que es estar tranquilo, pues mi mente parlotea demasiado todo el día. Por momentos siento lo bello, lo agradable que es tener una mente apacible, una mente silenciosa. El deseo es experimentar el silencio. Yo deseo tener una mente silenciosa. Y entonces pregunto, ¿cómo lograrla? Conozco lo que este o aquel libro dice acerca de la meditación y las diversas formas de disciplina. Así por la disciplina busco experimentar el silencio. El yo, por eso se instala en la experiencia del silencio. Claro, o sea, el yo, desde esta perspectiva que estamos analizando, no solo desea cosas objetivas, materiales, sino porque también cosas subjetivas o cosas del pensamiento, abstractas, como desear la paz, como desear la serenidad, como vimos en el capítulo que estudiamos anteriormente, o desear ser mejor espiritualmente. Y ese deseo es un movimiento del yo, o desear el silencio. Quiero estar, mi mente, como ocurre normalmente, está eh, continuamente generando todo tipo de diversidad de pensamientos de todo tipo, y quiero estar tranquilo y silencioso. Entonces, estudio algo, lo proyecto y después posteriormente proyecto una meta, y así instalo el interés propio, el yo, en la experiencia del silencio. Krishnamurti diría quizá, o sea, usted no puede ir al silencio, sino que tiene que comprender el ruido. La mente está en un estado de agitación, de conflicto, está parloteando continuamente, pero no queremos comprender lo que es el hecho, que es que nuestra mente está continuamente parloteando. No queremos ver, observar o estudiar la actividad de la mente, sino que proyectamos un fin y nos disponemos a practicar para llegar a ese fin, pero no queremos hacernos cargo de estudiar lo que está ocurriendo, que es una mente inquieta, contradictoria, o quizás una mente en un estado de insatisfacción profundo, un estado de contradicción, que es lo natural en la mente. ¿Por qué es natural? Porque está fragmentada. Entonces así, en vez de desear algo material, buscamos el deseo, la experiencia del silencio,
pero es lo mismo. El deseo es una proyección del pensamiento. Por lo tanto, no se puede alcanzar. ¿Mm? Habría que ponerse a estudiar, por decirlo de alguna forma, el contenido de la mente, lo que es. Observar lo que es. O sea, el caos de la mente, digamos. Quiero comprender qué es la verdad. Bueno, con mayúscula pone la verdad. Ese es mi deseo, mi anhelo. Luego está mi proyección de lo que considero que es la verdad, porque he leído mucho al respecto, he oído hablar de ella a mucha gente, las escrituras religiosas lo han descrito, deseo todo eso. ¿Qué ocurre? La misma demanda, el deseo mismo es proyectado. Experimento porque reconozco ese estado proyectado. Si no reconozco ese estado, no lo llamaría verdad. Lo reconozco y lo experimento. Esa experiencia da vigor al sí mismo, al yo. ¿No es así? De suerte que el yo se atrinchera en la experiencia. Entonces decís, yo sé, el maestro existe, hay Dios o no hay Dios. Decís que un determinado sistema político es justo y los otros no lo son. Esto es bien interesante porque habla de cómo se mueve el contenido de la mente. ¿Ah? Cómo nos autoengañamos. Porque eso todo está ocurriendo dentro de nuestra propia mente. Leo, estudio, reflexiono, me han sido dadas ciertas experiencias, un trasfondo cultural, político, económico, religioso, ¿no es cierto? Y después experimento lo que deseo. Esto es muy interesante de analizar. ¿Mm? Esto, lo que en el anterior estudio que hicimos del capítulo de qué es lo que buscamos, lo, lo estudiamos porque cuando uno se identifica con algo, o sea, políticamente, económicamente, cualquier cosa, no importa, y todos estamos identificados con algo, eso es natural, y experimentamos esa identificación. O sea, uno experimenta ese refuerzo, esa identificación, ese fanatismo que uno tiene por algo, y como decimos que esa identificación genera una experiencia, que es la experiencia del yo en un campo determinado, eso fortalece al yo. Por eso que, por ejemplo, los fanatismos fortalecen al yo. Las identificaciones, el aferrarse, fortalece al yo. Esa es la actividad del yo. No es que nos acerque a la realidad, sino que nos aleja de la realidad. La realidad podría estar en la comprensión total del proceso de la mente, que es lo que estamos tratando de estudiar, en la comprensión de lo conocido, no en la proyección de lo conocido como experiencia. Por eso dice aquí, esa experiencia, dice, si no reconozco ese estado no lo llamaría verdad, claro, reconozco eso, he tenido una experiencia, tengo mis compañeros, mis camaradas, mis amigos, mis correligionarios, mis hermanos, lo que sea, todos nos reforzamos en una experiencia colectiva quizás, y es una experiencia agradable para nosotros y la reconocemos y lo experimentamos. Y esa experiencia, dice, da vigor al sí mismo o al yo, porque es divisiva esa experiencia. Aunque es una expansión del yo, una expansión del pensamiento, quizás en algo más grande, en un concepto de algo más grande, sigue siendo una actividad del yo en el cual yo astutamente se refuerza.
De suerte que el yo se atrinchera en la experiencia. Esto es una cuestión súper interesante. Krishnamurti está cuestionando nuestra vida, la vida en general, es la experiencia del movimiento del yo, que es lo que uno más valora cuando dice he tenido una súper buena experiencia en esta situación, y uno atesora esa experiencia, ¿no es cierto? Krishnamurti está cuestionando la experiencia en sí, porque vamos a continuar experimentando eternamente, por quizás miles o millones de años, como hemos venido experimentando, que miles de guerras. Hemos experimentado la guerra, el sufrimiento, hemos experimentado todo tipo de cosas evolutivamente en la humanidad y continuaremos experimentando y ahí continúa el movimiento del yo en la experimentación, en la experiencia, donde hay un yo y una experiencia, proceso dual. Podríamos decir, venimos hace miles de años, cientos de miles o quizás millones de años experimentando y esa experiencia desarrolla la mente, desarrolla el pensamiento, la ciencia, la tecnología, hemos llegado a tener una gran y continuará ese desarrollo, pero dentro del campo del yo, que es divisivo, que es fragmentario, que es pequeño, donde no permite que entremos en comunión, en integración con la naturaleza, con nosotros mismos, con los demás. Y ahí experimentamos religiones, filosofías, todo tipo de cosas, política. Continuamos experimentando y reforzando el yo mediante esas experiencias. Hasta que alguien comienza quizá a cuestionarse esto. Porque la experiencia es condicionamiento. Dice, entonces decir yo sé. Ahí cuando se genera esa sensación, cuando hemos reforzado una experiencia, un condicionamiento, uno dice, no, pero yo sé esto, yo no me cuestione porque yo lo sé. O no acepto que me cuestione porque yo lo sé. He experimentado esto. El maestro existe. O hay Dios o no hay Dios. Porque mis ideas, mis conceptos, mi condicionamiento a lo que he llegado, me dicen que no hay Dios y experimento que no hay Dios. Decís que un determinado sistema político es justo y los otros no son, y cualquier otra cosa, porque estamos experimentando esa identificación que continúa reforzando al ego, al yo. Esto requiere bastante estudio, examen, ¿eh? Análisis, porque de pronto da la sensación, bueno, ¿y qué queda si lo único que puedo hacer es experimentar? Y Krishnamurti está cuestionando la experiencia. Por ahí en un capítulo habla de vivencia, que no es experiencia, porque en la vivencia no hay yo, hay una comunión directa, pero eso es otro problema. Bueno, cuando dice que cuando no hay yo y hay amor. El amor no es una experiencia, no es un reconocimiento de actividad del pasado, sino que es un estado liberado del pasado. La experiencia, pues, está siempre fortaleciendo el yo. Cuanto más atrincherados estáis en vuestra experiencia, tanto más se fortalece el yo. Y por lo tanto, diríamos, el sufrimiento, ¿no es cierto? Como resultado de esto, tenéis cierta fuerza de carácter, la experiencia genera eso, de conocimiento, de creencia, de lo que hacéis gala ante otras personas, porque sabéis que no son tan avisados como vosotros, o sea, que no son tan, no tienen tantos conocimientos intelectuales como nosotros. Y porque vosotros tenéis el don de la pluma o de la palabra y sois astutos. Esto es interesante, ¿eh? O sea, el don de la palabra, el, el don de la palabra, el don de la conferencia, de embaucar mediante las palabras a los demás. Y esa experiencia, ¿no es cierto?, que ha fortalecido nuestro carácter, nos sirve para, digamos, engañar a los demás, porque vosotros tenéis el don de la pluma, o sea, podemos escribir artículos,
etcétera, o dar conferencias. Pero Krishnamurti dice, porque sois astutos, astuto. Es porque el yo sigue actuando en, por ejemplo, en vuestras creencias, dice, ahí está, hay un problema, actuando. Vuestros maestros, vuestras castas, vuestro sistema económico son un proceso de aislamiento y por lo tanto todo ello trae contienda. Si en vosotros hay alguna seriedad o fervor al respecto, debéis disolver este centro completamente y no justificarlo. Es por eso que debemos comprender el proceso de la experiencia. Este es un punto muy importante. Estamos estudiando qué es el yo, ¿no es cierto? Y viene examinando largamente en este capítulo la experiencia. Es lo que prácticamente lo único que tenemos por ahora. No vivencia, porque cuando la vivencia es cuando no hay yo, o la comunión, pero sí tenemos experiencia. O sea, y mientras más años tenemos en el cuerpo, más experiencia tenemos. O sea, la experiencia es útil en el campo práctico, por ejemplo, por experiencia y conocimiento desarrollo un oficio, una profesión, soy profesional en una área, en otra área, y necesito memoria y experiencia en la ingeniería, en cualquier campo profesional. Incluso trabajo en algo y aprendo y acumulo experiencia. En ese campo no hay ningún problema, pero estamos hablando del yo, del fortalecimiento de la actividad del yo que genera problemas en el mundo, en la humanidad y en uno mismo, porque limita la expansión de nuestra percepción como seres humanos en el ámbito espiritual. Ahí el yo planta un límite y no nos deja explorar el potencial total de la mente o una mente no fragmentada. En este sentido la experiencia pasa a ser un límite. La experiencia es el movimiento de lo conocido, que tiene su lugar, pero estamos llegando al punto de cuestionarla en el problema espiritual. Si en vosotros hay alguna seriedad o fervor al respecto, debéis disolver este centro completamente y no justificarlo. No, nosotros justificamos este proceso naturalmente. Es porque eso que debemos comprender, es por eso que debemos comprender el proceso de la experiencia. Bueno, em, y acá, identificarse con algo más grande es la continuidad del yo, le puse claro. Y ya lo estudiamos eso. Nos podemos identificar con conceptos globales, universales, a nivel del pensamiento, pero eso es expandir el yo y no erradicarlo, digamos. No ir más allá del yo, sino que expandir al yo. Es como cuando uno se identifica con un concepto como un concepto universal. Y eso no disuelve al yo, sino que convierte a ese concepto en una experiencia más de la actividad de la mente. Por eso que Krishnamurti siempre habla de la comprensión del proceso total de la mente. Y en ello implica, ¿no es cierto?, la comprensión de lo que es el movimiento de la memoria o la experiencia. Conocemos algo y lo proyectamos y después lo buscamos. O sea, es un proceso circular de autoengaño, ¿no es cierto? Lo vamos a dejar hasta acá, en el párrafo 3 y 4 para el próximo video, porque ya entra a trabajar sobre el tema de si no hay yo, digamos, es posible que la mente, que el yo no proyecte, no desee, no experimente, y ahí
entra al problema de si podemos no experimentar, si podemos no introducir a la memoria en la percepción directa, en la percepción de la realidad, en lo que es. Entonces ahí pasa de examinar la experiencia como el proceso de reforzamiento del yo, de la actividad egocéntrica, y pasa al otro proceso que, ¿y si el yo no estuviera ahí? ¿Y si el yo puede no estar? ¿Si la memoria puede no intervenir? ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Entonces ahí entra al problema de la disolución del yo, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver en el próximo video. Entonces queda el párrafo 3 y 4 para el próximo video. Nos vemos en esa oportunidad. Saludos.